Bien, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a comenzar de manera diferente a la anterior asesoría. Vamos a ver primero el desempeño que tuvieron en la actividad pasada de quizzes, en la que hicimos actividades de los pronombres personales y pronombres objeto. Y posteriormente vamos a ver la gramática, un repaso rápido de la gramática nueva, que es la gramática de need, want y like, más el verbo en infinitivo y la gramática de let's. Esto es con el propósito de que ustedes se den cuenta en dónde nos estuvo fallando las actividades, cuáles fueron las partes que nos costaron más y por qué. Entonces, de entrada les voy a mostrar esto, que es el reporte de las actividades que hicimos la semana pasada. Aquí está el ejercicio que hicimos la vez pasada, que se llama Object Pronouns Practice. Aquí nos muestra que en nuestra actividad tuvimos un 40% de precisión en cuanto a las respuestas acertadas, en las respuestas correctas. 40% es un porcentaje pues regular y no entre regular y no aceptable. Por lo menos debemos de tener de la mitad, del 50% al 70 y tantos por ciento para que tengamos más o menos un conocimiento regular o aceptable de lo que son los temas. Aquí tenemos que son 20 preguntas y los 15 intentos de los 15 participantes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí están el porcentaje, el promedio de cada uno de ustedes, desde el más alto, que fue Miguel Ángel con el 70%, y de ahí para abajo, 50, 60, hasta 50% todavía está aceptable porque quiere decir que tienen dudas, pero también tienen cierto dominio, pero ya menos de ahí ya, sí está un poquito preocupante. En el caso del otro ejercicio que fue lo de vocabulario de helping each other y el vocabulario de disasters, y creo que eran las preguntas, ahí no hay problema porque creo que sí, considero que sí tienen más o menos buen dominio, aplicaron buenos conocimientos o son como son verbos comunes o verbos que normalmente ocupamos, sí tuvieron la facilidad de realizarlos. Entonces vamos a empezar a partir de aquí, de la pregunta número uno, analizar. Y dice la que ustedes contaron, lo que ustedes contestaron la semana pasada, dice, the teacher wants to talk to Ken about your homework. Yo aquí, si ustedes se dan cuenta, les subrayé unas pequeñas partes de la oración para que ustedes supieran a qué se refería o a quién se refería, o tener una pista más o menos de quién están hablando. Si dice que el maestro quiere hablar con quién acerca de tu tarea, entonces obviamente quiere hablar contigo acerca de tu tarea, ¿no? No puede ser que hable con ellos acerca de tu tarea o con él o con ella acerca de tu tarea, ¿no? Entonces quiere hablar contigo de la tarea que tú hiciste. Aquí la mayoría contestaron bien, muy bien, sobresale la respuesta correcta. En la número dos, dice que el plato se rompió cuando John drop it, lo dejó caer en el piso. Muy bien, y aquí también la mayoría acertaron con la respuesta correcta. En el número 3 dice, be careful, he lied to us before and he may do it again. Dice que tengas cuidado porque él nos ha mentido antes y podría hacerlo otra vez. Aquí vemos que tiene la partícula to, que eso ya sabemos que es una preposición, y ya sabemos que después de una preposición viene un pronombre objeto, y us es el único pronombre objeto. Aquí we, they y I son pronombres personales que van al inicio de la oración. Entonces estos no pueden ser. A veces son estrategias por ejemplo, en un examen, también estos son estrategias para tomar un examen de opción. No siempre es buscar, a veces en ocasiones nos cuesta tanto encontrar la respuesta que no siempre es buscar la respuesta correcta. A veces también podemos hacer un proceso que es un poquito inverso, que es buscar la respuesta que no es por el conocimiento que tenemos. Entonces aquí también podemos hacerlo por eliminación. Aquí sabemos entonces que estos son pronombres personales que van al inicio de las oraciones y no hay espacio al inicio, ¿no? Aquí está ya un he, ese es el pronombre personal que necesito. Entonces aquí hay una preposición y sé que después viene un pronombre objeto del cual no tenemos ninguno. Entonces también así podemos identificarlos. En la número 4 decía, where are Mary and Carlos?
Subrayé María y Carlos porque nos referimos a María y a Carlos, obviamente, nos referimos a ellos. Y dice, didn't you invite them? Que si no los invitaste a ellos, a María y a Carlos. Y aquí también hubo una respuesta baja, confundieron el they, que tampoco no puede estar aquí. No me invitaste, no tiene coherencia. ¿Dónde está María y Carlos? No me invitaste, no nos invitaste. Es no los invitaste a ellos, ¿no? En el número 5 dice, The spider bite me. Aquí sí es correcta, muy bien. The spider bite me on my hand. Quiere decir que la araña me mordió en mi mano. Entonces aquí no puede ser que te mordió o que la mordió a ella o que es eso. Muy bien, aquí la mayoría contestaron correcto. Aquí también, The movie was beautiful, we really like it. La película, en referencia a al objeto, realmente nos encantó eso, la película. Aquí la mayoría muy bien, no hay nada que agregar. En la imagen se puede ver que la persona que habla puede ser cualquiera de las dos, de preferencia que siempre es el de la izquierda. Y ella dice que she's as tall as me, que ella es tan alta como yo, están a la par, se ve. Entonces ella es tan alta como yo. Y him no puede ser porque ni siquiera hay un género masculino aquí. Entonces quizá ahí por qué eligieron him. Puede ser porque para ella por lo menos era her y ni siquiera estaba. Después, en la que sigue, un ejemplo similar, dice que he, este es el objeto, perdón, el sujeto al que se hace referencia. He is taller than, que él es más alto que, y aquí no puede ser que ellos, tiene que ser que ellos, them, no que they, them. He is taller than them, quiere decir que él es más alto que ellos. Aquí también hubo confusión con los pronombres, no tanto por la idea, se ve que querían decir la idea correcta, el problema es que utilizaron el pronombre incorrecto, eso es todo nada más. Después dice, they need the cell phone, por lo tanto, they need it, muy bien, que ellos necesitan el teléfono celular o ellos lo necesitan a eso. Aquí también ya le empecé a quitar las ayudas a partir de esta pregunta, ya ahí era para que ustedes también tuvieran un poquito se esforzaran un poquito a ver de quién se hablaba. Y aquí dice Carla say I love you y dice Carla love me. Muy bien, aquí empataron con otra idea, porque aquí es que Carla dijo, entonces Carla me a mí, ¿no? Ella terminó, she finished in first place. She finished in first place. I'm happy for her. Muy bien. Ella, y si leemos tiene coherencia, dice que ella terminó en primer lugar y después dice estoy feliz por ella. Muy bien, aquí está el her y es she el que se hace referencia. Aquí la mayoría muy bien. Después dice, my car broke down. I need to take it. Muy bien, to the mechanic. Mi auto se abrió. Necesito llevarlo al auto con el mecánico. La número 13 dice, my sister and I love pizza. We always buy one big pizza just for us. Muy bien, aquí también empataron con una errónea, pero ok, hay cierto dominio. Y dice que mi hermana y a mí nos encanta la pizza. Nosotros siempre compramos una gran pizza solo para, si estamos hablando que a nosotros nos encanta y que nosotros siempre compramos, es para nosotros. Y aquí está muy bien. Aquí también la mayoría tuvieron el dominio correcto. Dice, you don't have any money, I will buy the ticket for you. Tú no tienes dinero y compraré el boleto para ti. Este de hecho incluso está en el libro y de hecho está en las actividades que ustedes realizaron en la plataforma. Ahí viene ese ejercicio. La que sigue, my dad is the best. I like to spend time with him. Correcto aquí. Solo tres participantes. La mayoría se equivocó. Y vamos a ver por qué. Si dice que mi papá es el mejor y que a mí me gusta pasar tiempo con, aquí estoy hablando de mi papá es el objeto o el sujeto de referencia. Entonces me gusta pasar tiempo con él, him. Aquí todos otra vez, o la mayoría se fue con el he. Nuevamente, se nota que querían decir la idea correcta, porque estamos hablando de mi papá, pero no es el pronombre correcto utilizar he al final de una oración o después de una preposición.
En ese caso debería de haber sido him. No puede ser her porque no hay ninguna mujer en referencia. Es como si dijera mi papá es el mejor y me gusta pasar tiempo con ella. No se puede sería, estamos hablando, es una incoherencia en cuanto a género. Aquí es el he, no puede ser porque es un pronombre personal y no es un pronombre objeto, y aquí no puede ser she. Him era la respuesta correcta. Después dice la número 16, I don't know where the museum is. Can you help me? Correcto. Porque yo no sé dónde está el museo. ¿Puedes ayudarme? Y aquí la mayoría. Muy bien. Esta también estaba tramposa y aquí también hubo discrepancias en cuanto a las respuestas. Dice, the math teacher is really nice. Everybody likes. ¿Quién, no? Si nosotros vemos the math teacher, recordemos que en la explicación también mencionábamos que no hay un género para nosotros. Cuando nosotros vemos Andrés o John, Marcos, sabemos que nos referimos a he, porque es un nombre propio de persona del sexo masculino. Si nosotros escuchábamos Mary o Mariana o Julia o lo que sea, entonces sabemos que nos referimos a she porque es una persona de género femenino. Pero cuando nosotros hablábamos de que había personas o sustantivos comunes que no tenían género, entre esos entraba el caso de teacher. Por eso ahí nos tenemos que tener cuidado si no especifica quién es el teacher, si no dice teacher Rosy o teacher Alberto, teacher José o teacher quien sea, no podemos saber si es he o si es she. Entonces, en estos casos tenemos que tomarlo como si fuera neutro, como si pudiera tomar ambos géneros, porque no estamos mencionando previamente al sujeto de referencia. Entonces, the math teacher is really nice, everybody likes him, es correcto, pero nosotros podríamos interpretarlo como que el maestro de matemáticas es muy agradable o es buena onda y a todos les cae bien él, o también lo podemos interpretar como que la maestra de matemáticas es muy agradable o buena onda y a todos les cae bien ella. Him o her son ambas respuestas correctas porque no estamos especificando quién. Y acuérdense que estos teacher es uno de los sustantivos comunes que no tiene género, al igual que engineer o secretary o architect o doctor, etcétera. Todos esos no podemos definir quién sea a menos de que digamos de teacher José o de Doctor María o Andrés the Architect, pero aquí no estamos mencionando ningún nombre, entonces aquí los dos pueden ser respuesta correcta y aquí sí se confundieron con mí, ok. Aquí también tenemos otra respuesta muy buena. Dice, that food tastes really bad. I don't recommend it. Muy bien, esa comida sabe muy mal. No la recomiendo. Y aquí la mayoría, muy bien. Aquí también no hay nada que agregar. La 19 dice, we are going to the movies. Do you want to join us? La respuesta correcta, muy bien. Pero aquí ponderó una respuesta que era incorrecta. Dice que nosotros vamos al cine. ¿Tú quieres unirte, no? ¿O quieres ir con nosotros? Nosotros vamos. ¿Quieres ir con nosotros? Entonces aquí no puede ser, quieres ir conmigo, ¿no? Estoy descartando a la otra persona y eso es incorrecto. Entonces el us era la respuesta correcta. Y finalmente la número 20, que es All of you are my best students. I'm very proud of you. Que todos ustedes son mis mejores estudiantes y estoy muy orgulloso de ustedes. Aquí están utilizando el them. Todos ustedes. Estoy orgulloso de ustedes. No es, ellos son mis mejores alumnos. Entonces sí sonaría para ellos. Muy bien, jóvenes. Eso es en cuanto a la actividad de la semana pasada en la que ustedes se hicieron ese desempeño en cuanto a los pronombres objeto y pronombres personales, más que nada los pronombres objeto, pero obviamente está relacionado con los pronombres personales. Y en el caso de hoy, lo que nos toca ver, y si ustedes ya también echaron un vistazo ahí a las actividades de la plataforma, lo que nos correspondía ver es la de el need, el want y el like, más el infinitivo, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Bien, vamos a dar un pequeño repaso nada más antes de comenzar con las actividades. Y aquí dice que usaremos el infinitivo
con el infinitivo, es decir, el infinitivo es la partícula to más el verbo. Cuando ustedes estuvieron estudiando en la secundaria o en la prepa, su maestro de repente, por ahí algunas veces, su maestro les daba una lista enorme de verbos que decía que la tenían que aprender o por lo menos la tenían que utilizar como herramienta para cuando encontraran alguna oración que no entendiera un verbo. Y venían una serie de listas donde venía que había, que estaban en pasado, en futuro, en gerundio, y hay una que la primera lista es la que venía en infinitivo, por lo regular la primera lista es la que viene en infinitivo y es donde viene la partícula to y el verbo. Cuando nosotros veíamos estas listas, decía, por ejemplo, to play, y al final venía la definición o la traducción que era jugar. To play, jugar. To study, estudiar. To run, correr. To go, ir, etcétera, etcétera. Y así se iba. Esa partícula to más el verbo es el infinitivo. El infinitivo nosotros en español lo conocemos porque tiene las terminaciones ar, er, ir, que quiere decir que son verbos que no están conjugados, que son verbos que solamente se especifica o se nombra el verbo como tal. Ese es el infinitivo. Y dicen que el infinitivo, la partícula to más el verbo, con terminación ir, van después de need, de want y de like. Vamos a ver a qué se refiere. El ejemplo número uno dice, o primer ejemplo dice, em, we need to raise money. Aquí el need sí está siendo afectado por el sujeto, el sujeto de la oración, y aquí nosotros lo vamos a interpretar como necesitamos. No podemos decir mi necesitar o yo necesitar, ¿no? Es necesitamos, aquí están conjugados, necesitamos, y luego to rise es el recaudar con terminación ar, y luego viene el complemento money o dinero. Necesitamos recaudar dinero. We need to raise money. Entonces aquí este verbo está siendo conjugado y afectado, pero este ya no. Este está en infinitivo. En la número 2, en el siguiente ejercicio dice, she likes to help other people. She likes, nuevamente el likes está siendo afectado por she. A ella le gusta. Y to help, ayudar, este está en infinitivo con terminación are y luego other people. A ella le gusta ayudar a otras personas. También funciona para oraciones negativas. Cuando decimos I don't want to donate money, que quiere decir que yo no quiero, estoy haciendo, o nada más decir no quiero, y luego viene donar, terminación ar, y luego money, dinero. No quiero donar dinero. En el ejemplo de tercera persona dice, he doesn't need to come now, que quiere decir que él no necesita venir ahora. Y finalmente para preguntar, do you want to teach children? Que pregunta que si quieres, tú quieres enseñar a niños, como en referencia a los niños de la primaria, ¿quieres enseñar niños o adultos? Entonces, estas son las interpretaciones que nosotros le podemos ver al verbo en infinitivo, pero no tenemos que olvidar tampoco que a pesar de que esta es la gramática del día de hoy, también tenemos que poner en práctica la gramática del presente simple, que es donde estamos empleando estos verbos. Por ejemplo, en el primer ejercicio nuevamente tenemos que es we need. Aquí need no está siendo afectado por perdón, no está sufriendo ningún cambio porque ya sabemos que cuando conjugamos los verbos con I, you, we y they, los verbos se quedan como tal. Entonces aquí we need, necesito y no le pasa nada al verbo. A diferencia del siguiente ejercicio cuando dice she likes. Acuérdense que en caso de he, she o it, en presente simple, en forma afirmativa, a los verbos se les modifica y se les agrega una S o una ES o una IES dependiendo de la terminación del verbo. Pero en este caso, need, want y like son los verbos que vamos a estar empleando. Si decimos que a ella le gusta, es she likes con S porque esa es la forma gramatical correcta en presente. Si dijéramos que a él le gusta, sería he likes. Si dijéramos que ella quiere, she wants. Si dijéramos que él necesita, he needs, etcétera, etcétera. O en su defecto, como lo habíamos mencionado previamente, un nombre propio o un pronombre personal, un nombre propio o un sustantivo propio, como en el caso de María, o María likes, o David likes, o Joseph wants, o cualquier otro nombre propio, ¿no? Que sea singular. O the student needs, ¿no? También puede ser un sustantivo común, sin género, ¿no? Como lo vemos en el caso de student. En el caso de las oraciones negativas, ya sabemos que nuevamente I, you,
we y they utilizan el auxiliar don't para negar. I don't want, you don't want, we don't want, they don't want, o they don't like, etcétera. Cualquiera de los tres verbos que estamos usando. Y en el caso de he, she o it, utilizamos el doesn't. He doesn't need, she doesn't like, he doesn't want, etcétera. Cualquiera de los tres pronombres llevan el doesn't. O María doesn't need, o Juan doesn't want, etcétera. Y nuevamente para preguntar también tenemos que I, you, we y they nuevamente utilizan el auxiliar do, pero he, she, it utilizan el auxiliar does. Bien, entonces continuamos con los ejercicios aquí como nos marca en la parte de las imágenes. Dice que she likes to take care of cats, que a ella le gusta cuidar gatos. Y aquí sí lo que vemos es, tenemos los detalles, que cuando conjugamos con ella, tenemos que agregar la S al verbo, she likes, y que además aquí tenemos to take care, que es un verbo frasal, que quiere decir cuidar. Tengan cuidado con esto también porque ahí más adelante hay ejercicios con esto o ya los vieron con esto. To take care of cats, que a ella le gusta cuidar gatos. La siguiente ejercicio dice, en la siguiente imagen dice, do you want to make breakfast? Que si quieres hacer el desayuno o preparar el desayuno se puede interpretar. Y aquí nada más tenemos que ver que la estructura es con el you y tenemos que utilizar el auxiliar do. Y finalmente, en la última imagen, we don't need to take the bus, we can walk. Aquí es, no necesitamos tomar el autobús, podemos caminar. Aquí nada más es la sustitución de los nombres propios y eso. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Originalmente cuando queremos interpretar esas oraciones, las oraciones que acabamos de mencionar o los ejemplos que acabamos de ver, si nosotros vemos que tenemos que hacerlo en la inversa y que quiero ponerlo en español para que ustedes lo traduzcan en inglés, si digo necesito, alguien por ahí puede pensar, bueno, ¿y dónde está el sujeto? Nada más dicen el verbo necesitar. Pero nosotros en español tenemos esto que se llama sujeto morfológico y quiere decir que el sujeto está dentro del mismo verbo, está conjugado y dentro del mismo verbo. Si nosotros decimos necesito, ya sé que me refiero a que yo necesito. No tengo que repetir el yo porque sería redundar. Entonces necesito, ya sé que me refiero yo. Si digo necesitas, sé que me refiero a tú. Tú necesitas, necesitas. Si digo necesitamos, ya sé que me refiero a nosotros. Nosotros necesitamos. Pero no podemos, no tenemos que repetirlo porque es una redundancia. Con decir necesito, necesitas o necesitamos es suficiente para saber de quién estamos hablando. Entonces, si nosotros en español decimos necesito terminar mi tarea, en inglés lo voy a interpretar como I need to finish my homework. Y esa sería la interpretación que nosotros le debemos de dar si nosotros queremos hacerlo en la inversa. Entonces tengan cuidado con ese sujeto que va oculto. Después dice, ella quiere plantar árboles. Aquí no hay problema porque está el sujeto ella. Aquí a diferencia de la primera oración ya tenemos un sujeto a la vista. Entonces si queremos decir que ella quiere plantar árboles, vamos a decir, she wants to plant trees. El único detalle que tenemos que observar aquí es que como nos referimos a ella, el verbo que nosotros estamos empleando aquí lleva una S. She wants to plant trees. Y finalmente, en la última oración dice, nos gusta correr en el parque. Si nosotros decimos que nos gusta, ya sé que nos referimos a nosotros. Y entonces lo vamos a interpretar como, we like to run in the park. Entonces tengan cuidado con esos sujetos ocultos y tengan cuidado con estas aplicaciones de las terceras personas en singular. Y finalmente, aquí para que ustedes ejerciten esta actividad, yo les puse unos contextos donde ustedes tienen que poner completar con oraciones y son oraciones libres de su creatividad. Yo les puse aquí, after school I like, después de la escuela me gusta, y yo les puse dos ejemplos, to watch TV o to go out with friends. Después de la escuela me gusta ver televisión o salir con amigos. Aquí está otro phrasal verb, go out, quiere decir salir. Y a partir de aquí ustedes tienen que contestar con sus respuestas propias en los ejercicios. Y pasando a la gramática de let's, la podemos contrastar muy bien con la gramática que acabamos de ver porque aquí tiene diferencias. Dice que usamos let's cuando tú
tienes una buena idea, tienes una sugerencia, tienes una invitación acerca de algo que quieres hacer. Después de let's, aquí a diferencia del tema que acabamos de ver, después de let's, no utilizamos el infinitivo. Quiere decir que después de let's no viene la partícula to más el verbo. En este caso de let's usamos solamente el verbo. Esos son los ejemplos. Dice let's do. No podemos decir let's to do. No se puede utilizar la partícula to, nada más es el verbo solito. Entonces no usamos el infinitivo. Let's do a sponsor bike ride, que es que hagamos un paseo en bicicleta patrocinado. Let's cook spaghetti for lunch, que vamos a cocinar spaghetti para el almuerzo. Let's play video games, que jugamos videojuegos. O let's go home, it's getting dark. Vámonos a casa porque está oscureciendo. Y nuevamente en la práctica yo aquí les pongo unos contextos para que ustedes pongan sus ideas o sus invitaciones o sus eh, propuestas, lo que sea que vayan a hacer con el Let's. Dice, Peter wants to watch a movie, que Peter quiere ver una película. Entonces yo le hago la invitación, let's go to the cinema. Vamos al cine. O alguien puede pensar diferente y diga, let's take a look at Netflix. Vamos a echar un vistazo a Netflix. Y a partir de aquí, nuevamente, ustedes tienen las actividades para que contesten con lo que ustedes consideren correcto. Que si Julia quiere jugar afuera, ¿qué pueden hacer? Que tenga un importante examen mañana. Alguien puede decir, let's study, etcétera. María wants to prepare dinner. ¿Qué cosa le propone que prepare? Es una lástima que esté lloviendo afuera, pero que se puede hacer dentro de casa. Andrea quiere tener una fiesta. ¿Y qué es lo que ustedes le propondrían en ese caso? Entonces, a partir de aquí, este ejercicio ustedes lo tienen en YouTube para que también ahí puedan comentarlo, pueden responder sus respuestas creativas o también comentar sus dudas. Y con esto damos por concluido lo que es los pronombres objeto, los pronombres personales, lo que acabamos de ver en un principio esta asesoría, que son el review del análisis de lo que ustedes hicieron. Después los verbos need, want, like, más el infinitivo, la partícula to más el verbo, y luego la gramática de let's, que es la gramática sin el infinitivo, más la gramática con el puro verbo. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda con respecto a los temas? Jóvenes, ¿alguna duda? No, profe. Gracias, América. No, profe. Muy bien, Misael. Bueno, entonces, si no hay dudas, por ahí está el compañero Alonso y Guadalupe. Muy bien, aquí están los jefes. Entonces, si no hay dudas, vamos a hacer esta actividad. Primero, les voy a pedir de favor que enciendan todos su cámara para guardar un registro de quienes están presentes. Es una, por parte de coordinación nos pidió que hiciéramos esta actividad, que pidiéramos que al final bueno, al principio, al final, como gusten, de las asesorías, ustedes enciendan su cámara para guardar registro de cuántos alumnos están registrados en los grupos y en realidad cuántos grupos están asistiendo a las asesorías. Entonces, por favor, enciendan su cámara, jóvenes. Voy a guardar registro también de que obviamente veo sus nombres, pero sería fácil igual como nunca encienden la cámara o la mayoría no enciende la cámara, pues ahí evitarnos malos pensamientos. Y mientras ustedes encienden su cámara, les explico. Vamos a hacer las actividades de práctica de quizzes, como siempre las hemos hecho, en la que vamos a repetir la de objetos, la de pronombres objeto, porque en esa sí salimos muy mal. Espero que en esta ocasión salgamos mejor. Y luego vamos a hacer la gramática de need, want y like, y luego la gramática de let's. Vamos a hacer 3 ejercicios y, a diferencia de la vez pasada, vamos a terminar los ejercicios y después vamos a volver otra vez a Zoom para que nosotros podamos analizar entonces el resultado y ver que, aunque ustedes no me reportan dudas,
efectivamente sí hay dudas y sí hay problemas cuando nosotros contestamos los ejercicios. Por ahí, por favor, Rubén y Saúl pueden encender su cámara y entonces les comento. Ahorita a través de sus jefes les mando los links con las actividades y después vamos a regresar a Zoom para hacer el análisis de sus resultados. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Profe, Muy bien, dice Rubén que no sirve su cámara. Ok, gracias. Bueno, entonces no me despido de ustedes. Voy a salir bueno, vamos a terminar esta sesión de Zoom y ahorita a través de su jefe les mando las actividades y posteriormente la nueva invitación para que la analicemos en Zoom. Entonces no me despido, ahorita nos vemos.